Más de 1800 rollos carbonizados de papiro hallados en la villa de los Papiros en Herculano, destruida durante la erupción del Vesubio en el año 79 d.C. Constituyen la única biblioteca del mundo antiguo conservada en su totalidad. La colección abarca principalmente obras filosóficas griegas, en menor medida latinas, y la mayoría se atribuye al filósofo epicúreo Filodemo. Los rollos se conservan sobre todo en la Biblioteca Nacional de Nápoles, algunos en el Instituto Francés de París y unos pocos en las Bodleian Libraries de Oxford. La villa misma pudo haber pertenecido a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César. Durante muchos siglos, los rollos permanecieron prácticamente ilegibles. Los primeros intentos de desenrollarlos, tanto mecánicos como químicos, condujeron a la destrucción de numerosos ejemplares. Solo los métodos modernos no destructivos abrieron el camino a su estudio. Primero se empleó la tomografía de rayos X con contraste de fase, que permite identificar letras ocultas en los papiros enrollados, y luego la técnica del llamado desenrollado virtual, que permite aplanar escaneos tridimensionales y revelar nuevos fragmentos de texto. El gran avance llegó en 2023 gracias al proyecto Vesuvius Challenge, iniciado por Brent Sills junto con Nat Friedman y Daniel Gross. En ese momento se pusieron a disposición escaneos tomográficos de alta calidad y se ofrecieron premios a equipos que trabajaban en su descifrado con ayuda de inteligencia artificial. En octubre de 2023, Luc Farritor leyó la primera palabra de un rollo cerrado, púrpura. El 5 de febrero de 2024, Youssef Nader, Luc Farritor y Julian Schilliger obtuvieron el premio principal tras lograr leer más de 2000 caracteres en 15 columnas del rollo P. Herc. Se trataba de un tratado epicúreo sobre el placer, acerca de la música, la comida, la carencia y la abundancia, hasta entonces desconocido, y probablemente obra de Filodemo. Hasta hoy se ha logrado reconstruir alrededor del 5% de ese rollo, y todo el trabajo se publicó como software de código abierto. El siguiente paso tuvo lugar en 2025. Gracias a nuevos escaneos realizados en el centro británico Diamond Light Source y en las Bodleian Libraries de Oxford, se consiguió por primera vez observar el interior de un rollo. Se leyó, entre otras cosas, la palabra repugnancia. Poco después, dos equipos independientes, Sean Johnson, en el marco del Vesuvius Challenge, y Marcel Roth, junto con Misha Nowak de la Universidad de Wurzburgo, identificaron al autor y el título de la obra, Filodemo, sobre los vicios. Las líneas de Nazca se extienden sobre un área de unos 450 cuadrado kilómetro en la costa desértica del sur de Perú, aproximadamente 400 kilómetros al sur de Lima, y constituyen una de las obras más enigmáticas de las antiguas culturas de Sudamérica. Surgieron entre los siglos 5A, C y B, D, C, al raspar la capa oscura de grava cubierta de óxido de hierro y dejar al descubierto el subsuelo más claro, lo que creaba un contraste visible desde gran altura. De este modo, se formaron no solo líneas rectas que se extienden por muchos kilómetros, sino también trapecios, espirales, figuras geométricas y las célebres representaciones de animales, humanos y seres fantásticos. Algunas de las figuras alcanzan cientos de metros de longitud, y el paisaje en su conjunto recuerda a un gigantesco libro de signos desplegado en el desierto. Las líneas de Nazca fueron inscritas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y se han conservado hasta nuestros días gracias sobre todo a la extrema aridez del clima y a la ausencia de vientos fuertes. Desde hace mucho, los estudiosos discuten su significado. Algunos ven en ellas un calendario astronómico, otros huellas de procesiones rituales y otros más un sistema vinculado a cultos del agua y de la fertilidad. Sea cual fuere la interpretación, una cosa es cierta: los antiguos habitantes transformaron el desierto en un monumental paisaje comunicativo. En los últimos años, sin embargo, se produjo un gran avance. La inteligencia artificial se incorporó al estudio de los geoglifos. En 2019, un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Yamagata, en colaboración con IBM, entrenó un algoritmo de aprendizaje profundo basado en fotografías aéreas de alta resolución. Como resultado, se identificó por primera vez un geoglifo descubierto por la IA, una pequeña figura humanoide de apenas 5 metros, inadvertida hasta entonces para el ojo humano. Fue la prueba de que los modelos informáticos pueden detectar huellas que durante décadas habían pasado desapercibidas. Los años siguientes aportaron resultados aún más espectaculares. Gracias a la combinación de trabajo de campo y predicciones generadas por la inteligencia artificial,
En 2022-2023 se verificaron nada menos que 303 nuevas figuras, lo que prácticamente duplicó el número de dibujos figurativos conocidos hasta entonces. Este material tan vasto permitió a los científicos extraer nuevas conclusiones sobre la organización de todo el sistema. Se demostró que pueden distinguirse dos estilos básicos de dibujos con funciones diferentes. El primero son pequeñas figuras en relieve, representaciones de humanos, camélidos o cabezas cortadas. Situadas generalmente cerca de senderos sinuosos, a una media de unos 40 metros, y que parecen estar destinadas a la contemplación individual o íntima. El segundo tipo son enormes dibujos lineales, sobre todo de animales, localizados junto a redes geométricas de líneas rectas y trapecios. Estos, en cambio, están asociados a rituales colectivos en los que participaba una comunidad mayor. Gracias a la inteligencia artificial, se logró captar algo así como una gramática del espacio. El lugar, el motivo y la escala de los dibujos se articulan en un sistema de signos que diferencia señales privadas de emblemas religiosos públicos. Este progreso no habría sido posible sin los métodos modernos de documentación, drones, fotografías aéreas y aprendizaje automático. Ya antes, en 2019-2020, con su ayuda se habían registrado 168 geoglifos adicionales, pero solo la combinación del análisis informático con una intensa labor de campo mostró el enorme potencial de este enfoque. Los modelos de IA no solo señalan posibles lugares de dibujos ocultos, sino que también permiten analizar el sistema entero como un conjunto coherente y no como un cúmulo de enigmas aislados. Hoy los arqueólogos pueden estudiar quién fue representado, en qué lugar, en qué entorno y en qué contexto ritual. Esto, a su vez, permite poner a prueba antiguas hipótesis sobre procesiones, peregrinaciones o el significado religioso de toda la meseta de Nazca. Los jeroglíficos egipcios constituyen un sistema formal de escritura del antiguo Egipto, que combina elementos pictográficos y fonéticos, surgido hacia finales del 4 y comienzos del tercer milenio a.C., y que permaneció en uso hasta la época romana. Los jeroglíficos empleaban ideogramas, logogramas y signos fonéticos. Los catálogos clásicos de los estudiosos enumeran unas 763 formas básicas, y los estudios modernos hablan incluso de más de 1 millar de símbolos diferentes en distintos periodos. Fue precisamente esta complejidad visual la que hizo de su desciframiento a gran escala una tarea especialmente ardua. Aunque el gran hito se alcanzó ya en 1822 gracias a Jean-François Champollion, quien utilizó el decreto de Rosetta trilingüe, los textos jeroglíficos siguen requiriendo una minuciosa transcripción e interpretación. Aquel momento histórico abrió el camino a la investigación, pero el moderno desciframiento mediante inteligencia artificial consiste principalmente en acelerar la lectura, la indexación y la traducción preliminar de enormes corpus de textos, que ningún investigador individual podría abordar por sí solo. En los últimos años han surgido proyectos que hicieron realidad este sueño. Google Arts, Culture, creó en 2020 la plataforma Fabricius, en colaboración con egiptólogos de la Universidad Macquarie y socios como Ubisoft y Cycle. La herramienta utiliza aprendizaje automático y la API Cloud Vision para segmentar signos, asignarlos a los códigos de Gardiner y generar sugerencias de traducción basadas en diccionarios integrados. También se desarrolló un Workbench abierto para investigadores. Sin embargo, lo esencial es que el factor humano sigue siendo imprescindible. La gramática, los cambios históricos, los daños en las inscripciones y las diferencias estilísticas siguen estando fuera del alcance de las traducciones automáticas. Una solución similar fue desarrollada antes por Ubisoft en el marco de la Hieroglyphics Initiative. Su software de código abierto combinaba visión por computadora para el reconocimiento de signos, redes neuronales para la clasificación y comparaciones con léxicos para proponer posibles lecturas. Esto facilita la rápida creación de copias digitales de inscripciones de tumbas o estelas y tiene también valor educativo. Paralelamente, el ámbito académico desarrolla herramientas de IA que van desde experimentos sencillos, con pequeños conjuntos de datos anotados manualmente, hasta modernos sistemas de aprendizaje profundo. Ya en 2013 aparecieron los primeros estudios sobre el reconocimiento automático de jeroglíficos a partir de fotografías. En 2021 se publicaron trabajos sobre clasificación basada en redes CNN y en 2025 se anunció la creación del mayor conjunto de datos públicos hasta la fecha. Con unas 310 clases y 13.700 imágenes,
en el que se aplicaron técnicas de segmentación y votación por ensamblado de modelos CompNext para mejorar la precisión. Los rollos del Mar Muerto. Se trata de una enorme y fascinante colección de manuscritos judíos antiguos, fechados entre el siglo III A.C. y el siglo I D.C., descubierta entre 1946 y 1956 en una serie de cuevas cerca de Qumran, en la ribera noroeste del Mar Muerto. Estos extraordinarios textos, escritos principalmente en hebreo, en parte en arameo y griego, y en periodos posteriores también en latín y árabe, fueron registrados en pergamino, papiro, en un caso único, en una lámina de cobre conocida como el enigmático rollo de cobre. Entre casi 1 millar de manuscritos, distintos 981, identificados en 11 cuevas de Qumran, se encuentran algunas de las copias más antiguas conservadas de los libros canónicos de la Biblia hebrea, junto a textos deuterocanónicos y apócrifos, así como escritos sectarios desconocidos hasta entonces, que ofrecen una visión sin precedentes del pensamiento judío de la época, del derecho, la escatología y la liturgia. La importancia de los rollos difícilmente puede exagerarse. Constituyen una ventana única al judaísmo del período del Segundo Templo, justo antes del surgimiento del judaísmo rabínico y del cristianismo. Confirman la transmisión de los textos bíblicos durante siglos con una sorprendente coherencia, y al mismo tiempo arrojan luz sobre las tensiones teológicas y la riqueza intelectual de aquel mundo. En los últimos años, las tecnologías más avanzadas y la inteligencia artificial han revolucionado el estudio de los rollos. Investigaciones pioneras realizadas en la Universidad de Groninga con un modelo de IA llamado ENOC, entrenado en muestras datadas por radiocarbono y en características paleográficas, permitieron determinar con precisión la cronología de 135 fragmentos, confirmando por primera vez que al menos 2 fragmentos bíblicos fueron redactados en la época tradicionalmente atribuida a sus autores. Estos estudios redujeron de manera significativa los márgenes de datación y cambiaron nuestra comprensión de la evolución de estilos de escritura como el asmoneo o el herodiano. Paralelamente surgen iniciativas digitales como la Biblioteca Digital de los Rollos del Mar Muerto Leon Levy, que pone a disposición miles de fragmentos en alta resolución para investigadores y público general. Gracias a la imaginería multiespectral, también se pudieron revelar pasajes antes invisibles en fragmentos desvaídos o dañados de pergamino, ampliando el material disponible. Otros métodos apoyados en IA, como el reconocimiento de patrones característicos de escritura, han permitido distinguir las manos individuales de los escribas, especialmente en obras monumentales como el Gran Rollo de Isaías. Por su parte, algoritmos informáticos desarrollados, entre otros, en la Universidad de Tel Aviv, ayudan a recomponer fragmentos dispersos y a reconstruir digitalmente decenas de miles de piezas diminutas y deterioradas. Los glifos mayas. Se trata de un complejo sistema de escritura logosilábico de los mayas, que combina logogramas con silabogramas, escrito en característicos bloques de glifos que se leen en orden establecido y utilizado en piedra, cerámica y códices desde al menos el siglo III A.C. hasta la conquista en el siglo XVI. Es el único sistema de escritura mesoamericano que ha sido descifrado en gran medida y permite seguir la historia dinástica, los rituales y la astronomía de esta civilización. Tras los primeros intentos de comprender los calendarios y la numeración, el gran avance lo aportó Yuri Knorosov en la década de 1950, al demostrar el carácter fonético de muchos signos y reinterpretar el alfabeto del obispo Diego de Landa. Este enfoque, aunque rechazado en un principio, se convirtió en paradigma de investigación en los años 80 y abrió el camino a la lectura generalizada de inscripciones y a la reconstrucción del idioma maya clásico. Paralelamente a los progresos de la epigrafía, se desarrollaron grandes proyectos de documentación. Desde 1968, el Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions del Museo Peabody reúne documentación fotográfica y gráfica de todas las inscripciones conocidas en diversos soportes, creando la base para comparaciones paleográficas y estudios de variantes de signos. En la última década, las humanidades digitales han dado a estos esfuerzos una nueva dimensión. El proyecto TWKM y el portal Classic Mayan preparan un catálogo abierto y unificado de signos y un corpus de textos, incluidas clases de signos y sus variantes, estimadas en varios cientos de unidades,
lo que permite un análisis lingüístico y lexicográfico sistemático y una reproducción precisa de la ortografía original en formatos acordes con los estándares científicos. La clave de todo ello es la inteligencia artificial. En 2024, los investigadores demostraron que el ajuste fino de grandes modelos de segmentación en conjuntos de datos preparados y anotados por expertos mejora notablemente la extracción automática de glifos individuales de fotografías de artefactos y de clústeres complejos de signos, y la anunciada publicación de los datos promete acelerar las siguientes etapas, desde el reconocimiento de formas hasta la correspondencia de variantes y el apoyo a la transliteración y la traducción preliminar.